Y en opinión personal, lo que más me ha gustado es el tema de la organización y la puntualidad y el compromiso de los coordinadores del diplomado, y a su vez porque en ciertas oportunidades he tenido ciertas dudas y he podido, como nos indicó desde un inicio, ¿no? Poder hacer ciertas preguntas en el WhatsApp y me han respondido oportunamente, de una manera rápida, y es algo que a veces no se tiene de parte de coordinadores de algunos diplomados. Entonces es lo que más me ha gustado de este diplomado. Me pareció interesante, ya que no solamente se trataron temas de corrupción, sino que ahora ingresaron al tema de organización criminal, que en la actualidad se sabe que ya no solo los delitos son cometidos por funcionarios, sino que también van de la mano con integrantes de una organización criminal. Y bueno, a mi parecer son temas más delicados, más complejos, y cumplió con mis expectativas esa fecha, ¿no? Incluso nos hizo participar, recuerdo. El exponente más me ha gustado es el Dante Botón Girón. Habló más lo que es los medios de impugnatorios, ha sido muy claro cuáles son los puntos más, son la apelación más que todo, ¿no? Cuando hay un problema de trabajador, y ha sido muy claro con lo que ha indicado. Que más me llamó la atención del diplomado es que las clases fueron muy didácticas. He aprendido mucho respecto, por ejemplo, lo que es la diferencia entre la ley procesal del trabajo y la nueva ley procesal del trabajo. Los docentes también han sido muy didácticos, siempre se han preocupado por nuestras dudas, ¿no? Siempre nos preguntaban, siempre han permitido que nosotros podamos participar sobre todo. Para empezar, todos los temas estuvieron muy interesantes, ¿no? Pero particularmente el que más me llamó la atención fue específicamente el doctor Martín Eden Apaza Mamani. ¿Por qué? Porque ahí nos mostraron, digamos, varias jurisprudencias que estoy segura que la mayoría de nosotros a veces desconocemos. Todas las ponencias estaban muy interesantes y nos ayudó a reforzar nuestros conocimientos, pero la que en particular más me llamó la atención fue el de la doctora Camila Ugaz, en la cual abordó sobre el tema del delito de cohecho pasivo propio, impropio y de peculado. Pero en lo particular que me gustó más fue cuando ella, al momento de hablar sobre doctrina, también ejemplificó cada uno de lo que mencionaba, y también hablaba sobre jurisprudencia y también nos sugirió libros. Bueno, el curso me ha gustado bastante, pero el docente que por lo menos a mí particularmente he destacado es el doctor Dante Botón Girón, porque la jurisprudencia, su oralidad en el tema de medios impugnatorios fue muy interesante. Lo que más me llamó la atención fue la jurisprudencia que utilizaron en el derecho procesal laboral. Esta era muy actualizada y nos daba de alguna u otra manera resumida lo que trataba cada una de las jurisprudencias, o sea, lo más importante y la esencia de cada una de ellas. Por lo que he aprendido bastante de esa clase y es lo que más he podido resaltar. Si tuviera que describirle una palabra, sería la palabra eficiencia, porque recuerdo yo haber estado en otros diplomados y honestamente no ha sido ninguna de las ocasiones como las hemos llevado en este proceso, ¿no? De manera interactiva, que es lo más importante, ¿no? Entre todos nosotros. ¿Cómo calificaría este curso? Como excelente, en una palabra, ¿no? Los ponentes se desenvolvieron muy correctamente, nos dieron muy puntos de vista para entender más lo que es el derecho administrativo. Hubo mucha casuística, se entendió didácticamente los cursos, y sí, lo definiría de esa forma, en esa palabra, excelente el curso.
Muy buenos días, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en asistente en función fiscal y administrativo. Estimados amantes del derecho, esperando se encuentren muy bien por casa, les saluda Edison Marcón, a nombre de Víctor Docente de los colegios organizadores. Sean bienvenidos a una nueva sesión del presente evento. A manera de introducción, estimados colegas, recordarán, iniciamos la presente aventura académica para todos los alumnos que ingresados, sobre todo desde el primer grupo. En la ponencia del doctor Johnny Luis Fajardo Díaz, hemos abordado sobre la gestión, las funciones del asistente en función fiscal y administrativo. Posteriormente, recordarán, la gestión metodológica, la cual obviamente no ingresa al examen. Posteriormente abordamos sobre las generalidades de la gestión del despacho fiscal, despacho judicial, de la mano del doctor Franco Icalcuray. Luego, en esa línea, nos acompañó el doctor Fajardo con la gestión de fiscal o gestión del despacho fiscal, parte 1. Posteriormente abordamos de la mano de la doctora Castillo el manejo de la carpeta fiscal, cómo se debía de llevar a cabo todo ello. Y recordarán, posteriormente tuvimos al doctor Nelvin, con quien también continuamos en esa línea sobre el adecuado manejo, pero enfocado en el SGF, en el sistema de gestión fiscal, ¿correcto? Posteriormente, recordarán, abordamos con el doctor Coronado. Hemos abordado la línea táctica sobre esto, la gestión fiscal propiamente dicha, parte 2. Se abordó las principales incidencias de los asistentes en función fiscal, de los asistentes administrativos, cómo es que se desenvuelven estos. Y viendo aquí, y ya hemos abordado, por ejemplo, la parte técnica, por así decirlo, también relacionada a las leyes, pero es importante un reforzamiento. Y en esa línea, un reforzamiento teórico para que los pueda ayudar en aquellas convocatorias, en las fases académicas y todo. Hemos tenido el primer reforzamiento con el doctor Butrón el día de ayer. Ha sido un reforzamiento más enfocado en la parte procesal, en la parte de las etapas, recordarán, la intención preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, algunas recomendaciones tácticas que dio al respecto, y de la cual me gustaría destacar y rescatar la principal, la cual, recordarán, comentó que la diferencia que marca fundamentalmente la línea de crecimiento de un profesional asistente en función fiscal con amplio orden y un buen horizonte, y aquel que a veces no lo tiene o poco a poco lo va perdiendo, es la base teórica que tenga cada uno de ellos, ya que esto puede marcar la diferencia en realizar una correcta línea de carrera o tal vez estancarse o cambiar de línea. Y en mérito a ello, estimados colegas, es importante conocer las teorías, porque mucho de esto puede y es muy útil al momento de elaborar la documentación respectiva, sobre todo al momento de realizar las proyecciones, muy importantes. En ese mérito, el día de hoy, estimados colegas, tenemos a un invitado muy especial. Así es, como ya lo habrán podido adivinar, colegas, el día de hoy tenemos al doctor Gilio, así es, ya está con nosotros el doctor Alexis Gilio Chillón, así es, estimados amantes del derecho, se encuentra aquí el día de hoy y por lo tanto vamos a proceder con la presentación protocolar. Estimados amantes del derecho, el día de hoy nos acompaña el doctor Alexis Gilio Chillón, máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid, con estancia en investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, el doctor Alexis Gilio Chillón es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en Derecho de la Universidad Privada del Norte y del Instituto CICE. Asimismo, ha sido ex asistente de cátedra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
todo un amante del derecho con una trayectoria impecable que el día de hoy nos está acompañando y nos va a ayudar en este reforzamiento, este segundo reforzamiento, más enfocado en este caso en el derecho penal, las teorías, la pena y todo alrededor de ello. Muy buenos días, estimado doctor Alexis Villachivión. Bienvenido a ebook 360 y a nombre de los coorganizadores, puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Muchas gracias, estimado Edison. Bien, lo primero que corresponde aquí es agradecer nuevamente a Edison por su amable invitación y por las coordinaciones y también por su agradable presentación, que ha sido, digamos, le estoy muy agradecido. Asimismo, también deseo agradecer al Ilustre Colegio de Abogados del Callao, que está en coorganización, también al Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua y al Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Asimismo, también a la institución ebook 360 por la magnífica organización que he estado siguiendo, donde se han dado grandes ponencias, que estoy seguro van a dar un gran aporte a la comunidad jurídica de nuestro país. Bien, como indicó el coordinador Edison, el día de hoy se me ha asignado el tema de teorías de la pena. A ver, si bien es un tema de la doctrina, tiene puntos dogmáticos, asimismo, y es algo que vamos a ver el día de hoy, prácticamente es un viaje en la historia del derecho penal. Cuando digo que es un viaje en la historia del derecho penal, lo quiero dar a entender porque, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Es el hombre y sus circunstancias. Es decir, cada periodo de la historia ha tenido un enfoque penal. Un enfoque penal. Ahora tenemos un enfoque, probablemente, ¿no? Como va el debate, el derecho penal ha sido más el derecho penal económico. Sin embargo, como decía el profesor Silva Sánchez, ¿no? Está en constante expansión el derecho penal. Por lo cual, para empezar con mi disertación, que espero sea de su agrado, voy a empezar compartiendo unas diapositivas, a fin de que sea más gráfica la exposición. Bien, veo que sí se está compartiendo correctamente. Se está compartiendo correctamente. Excelente. Correcto. Bien, estimados asistentes al presente evento, ¿no? El tema de teorías de la pena es un tema, y todos cuando hemos ingresado a esta maravillosa carrera, la primera idea al ingresar a la especialidad de penal en la universidad, al curso de penal, era de qué se encarga el derecho penal, si de verdad las penas son efectivas o las penas tienen alguna utilidad. Y más adelante íbamos escuchando a otras teorías abolicionistas o minimalistas que decían, no, todo lo contrario. Sin embargo, para aterrizar en el tema del día de hoy, vamos a asumir totalmente a cabalidad que la pena tiene un fin, es decir, que la pena tiene una utilidad. Sobre la no utilidad de la pena o las cosas abolicionistas es tema de otro debate, muy interesante y muy válido. Sin embargo, para el tema de la ponencia vamos a asumir dos preguntas clave, ¿no? Dos preguntas claves e interesantes. La primera podría ser, ¿no? ¿Por qué se pena? Es decir, ¿por qué el Estado tiene ese poder punitivo para penar? Y segundo, pero no menos importante, como pregunta es, ¿para qué se pena? Es decir, ¿cuál es el mecanismo o el objetivo que designa esto, ¿no? Vamos a entender la primera pregunta de por qué se pena, vamos a verlo como una idea de la función de la pena, claramente ahí. Ahora bien, en el otro extremo, tenemos ¿para qué se pena? Ahí es donde nos toca la sesión de hoy, ¿no? Que es el fin de la pena. Es decir, ¿las penas tendrán algún fin? Y viene ahí la pregunta, ¿no? Esa pregunta tiene múltiples respuestas. Cada respuesta tiene una corriente, tiene un grupo de seguidores, un grupo de académicos que la respaldan, y como vamos a ver el día de hoy, tiene un rango histórico. En cada tiempo y espacio ha habido una forma de penar, o un mecanismo distinto de penar. Ahora bien, para ir en orden, deseo indicarle el siguiente temario, ¿no? Primero vamos a empezar analizando las teorías absolutas de la pena, que de manera gráfica podemos decir que están proscritas, ¿no? Sin embargo, al final vamos a ver cómo nuestra jurisprudencia,
nuestra jurisprudencia sigue teniendo algunos elementos de ello, ¿no? Curiosamente. Dentro de esas teorías absolutas, vamos a analizar, estudiar, ver los de la expiación, la retribución moral de Kant, la retribución jurídica de Hegel, grandes doctrinarios alemanes, filósofos alemanes. Consiguientemente, como estas teorías tenían algunas críticas, o múltiples críticas, nacieron o surgieron las teorías relativas, que también vamos a entender en qué se diferencian, por qué están contrapuestas. Aquí hay dos grandes enfoques, ¿no? Las generales y las específicas. Ahora bien, esas teorías relativas también tuvieron el mismo destino que las teorías absolutas, también tuvieron muchas críticas. Como hubo muchas críticas, los tratadistas, los académicos, plantearon un tercer escenario, que son las famosas teorías mixtas, que digamos son las que rigen hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, para que existen las teorías mixtas en la actualidad, o las eclécticas más adelante, el derecho penal ha tenido que tener un viaje inmenso, y en ese viaje ha dado grandes contribuciones, grandes dispositivos, y sobre todo, unos aportes a la dogmática muy fuertes, que hasta ahora todavía se siguen usando, y se usan con mucha latencia en nuestro país, y sobre todo en el mundo, ¿no? Donde, digamos, el derecho penal varía en el mundo. Ahora bien, aquí hay un breve esquema, es un resumen prácticamente, ¿no? De todo lo que significa teorías de la pena. Un súper resumen, para ser muy exacto, ¿no? Este resumen, digamos, está basado en la doctrina, fundamentalmente en la historia del derecho penal, y en el libro de Bauman, ¿no? Donde clasifica muy bien estos enfoques, ¿no? Como bien les dije, hay dos ramificaciones fuertes. Las absolutas, que vamos adelantando y alguna opinión de las absolutas, ¿no? ¿Por qué se caracterizaban las teorías absolutas? Que, digamos, hasta ahora hay algunos elementos que tienen vigencia. Las absolutas se caracterizaban, y en base a nuestra clase de parte general entendemos, por hacer justicia. Es decir, porque la persona afectada no se quede en la nada, es decir, tiene que haber una justicia. Sin embargo, estas teorías absolutas, y vamos adelantando ya, sus representantes, ¿no? Como eran Kant y Hegel, grandes representantes de Alemania, decían que esto de aquí solamente tiene que conjeturarse en algo. Es decir, si se cometía X delito, tenía que haber solamente X castigo. No podía sobrepasarse o extralimitarse. Es decir, había una medida correcta a nivel abstracto, a nivel jurídico. Y eso hasta ahora tiene vigencia, ¿no? Con el tema de proporcionalidad y culpabilidad, que lo estudiamos en teoría del delito. Ahora bien, esto era lo que decían los retribucionistas de la teoría absoluta. Pero lo que ellos se oponían porque tenían bases filosóficas para contrarrestarlas, ¿no? Ellos decían que si bien la persona cometió un error o cometió un delito, tenía que ser, digamos, castigada con el poder penal del Estado, obviamente, ¿no? Ahora bien, al ser castigado y al ya pagar mediante la pena ese daño, ese delito, el tema debía quedar ahí enfrascado, no debía ir más allá. ¿Qué quiere decir esto, estimados asistentes? Que al castigar a la persona, eso no debía servir para un aprendizaje. Es decir, que la persona no sea utilizada para que el Estado pueda tomarla como un mal ejemplo para que sirva para los demás. Eso decían. ¿Y por qué planteaban eso? Porque Kant y Hegel decían que el ser humano es un fin en sí mismo. Esa palabra, ¿no? Un fin en sí mismo. Tiene dignidad. Y al ser usada esa persona como un mal ejemplo, como una forma de intimidar a los demás, como lo hacen las teorías relativas en algunos casos, en algunos puntos, el ser humano dejaba de ser ya un fin en sí mismo, sino ya se convertía en un instrumento, en una cosa ya. Y por eso se oponían en este sentido Kant y Hegel, ¿no? Bien, este breve introito que lo vamos a precisar más adelante, vamos a abarcarlo con mayor profundidad académica, tenía, como indiqué, ¿no? Dos representantes. Kant, que partía por la retribución moral, con los imperativos categóricos, y en ese mismo equipo, pero con enfoques distintos,
estaba el señor Hegel, ¿no? El gran Hegel. Él planteaba un aspecto más racional, es decir, mientras Kant iba por el lado moral, Hegel iba por el lado más racional. Con lo cual, al ir por un lado más racional, Hegel tomó como el punto de partida para su retribución jurídica, ¿no? Una teoría muy, muy, muy bien definida, con etapas y fases sobre todo, ¿no? Ahora bien, así como habían los absolutistas o los retribucionistas en el periodo de la historia, como les indiqué al inicio, empezaron a recibir muchas críticas, muchas críticas, muchas de ellas sobre todo, porque era un cheque en blanco para los legisladores, ¿no? Un cheque en blanco, es decir, se sancionaba, pero más allá ya no había ningún aprendizaje, o no había, digamos, la persona presa, al salir de la cárcel no había un enfoque para que sea tratada, o no interesaba que se rehabilitara a la persona, solo para los retribucionistas que se dé el castigo. Ahora bien, frente a estas críticas, nacieron las famosas teorías relativas, ¿no? Aquí hay múltiples representantes, es decir, no lo he podido poner en este gráfico, lo he puesto de manera individualizada, porque digamos, digamos, el equipo es muy grande aquí en esta esfera. Ferri, Lombroso, Garófalo, el doctor Jacobs, ¿no? Feuerbach, es decir, son múltiples los académicos que han ido ramificando esta subdivisión de teoría de la pena, ¿no? Ahora bien, esas teorías relativas también han tenido un gran tratado, un gran recorrido histórico. Ojo, esas teorías relativas son las que, digamos, se aplican en la actualidad. No todas, hay una excepción que no se aplica, y lo vamos a ir descubriendo el por qué no se aplica una de ellas en esta subramificación de las teorías relativas. Sin embargo, estas teorías relativas también, y si bien iniciaron como una respuesta a las teorías absolutas, es decir, para aplicar cuestiones de rehabilitación, reinserción, es decir, que la pena sí tenga, digamos, muy aparte de la persona ser penada, ser castigada, que más allá tenga un fin social, de aprendizaje, de reeducación, de rehabilitación, que es lo que nuestra actual legislación contempla, ¿no? Y en gran parte del mundo. Sin embargo, estas teorías relativas también se partieron. Los representantes dijeron, no, yo creo que debe ser de esta forma, otros decían, yo creo que debe ser de esta forma, por lo cual también se bifurcó esas teorías relativas. Y se partió de la siguiente manera, ¿no? Por un lado, estaban los defensores de la teoría relativa desde el campo de la prevención general, y cuando digo prevención general, se basa hacia la colectividad, esa palabra general, ¿no? Hacia lo plural. Acá dice, frente a la colectividad, lo precisa. Ahora bien, cuando dice, en la otra orilla, frente a la prevención especial, cuando dice especial se refiere específicamente a una sola persona, fundamentalmente el reo, ¿no? Mientras que en la prevención general iba hacia la colectividad, iba hacia la masa, a la sociedad, quería generar un impacto o algún enfoque hacia la comunidad. Los representantes de la prevención especial iban de manera individualizada hacia una sola persona. Es decir, digamos, la diferencia es muy grande, ¿no? Entre lo singular y lo plural en el derecho penal. Ahora bien, estos campos, también los representantes se subbifurcaron, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo, en la prevención general, que va hacia la colectividad, como indicamos, hay la prevención general positiva y la prevención general negativa. Para adelantar solamente, porque eso también se va a precisar más adelante, en la prevención general, y acá está entre paréntesis, ¿no? Esa palabrita mágica, que es una de las múltiples palabras que quería impactar este punto, dice, atemorizar. Es decir, como dicen en la actualidad, meter terror, coloquialmente, ¿no? Este enfoque estaba planeado para que a la sociedad infundir el miedo con ese tipo de teoría. Como había un lado negativo, también hay un lado positivo en este punto. Algunos tratadistas que defendían la parte positiva decían, ¿no?, que el lado negativo no debe ser porque, digamos, atemoriza. Sin embargo, decían, vamos por el lado positivo, que es la fidelidad al derecho. Es decir, que la prevención general positiva, es decir, aplicada a la sociedad en su conjunto, valga la redundancia, trataba de generar conciencia, que las personas confíen en sus instituciones, confíen en sus operadores de justicia, que se sientan identificados, que sientan que su sociedad sí tiene instituciones fuertes
para tutelar la justicia. Eso planteaban. Mientras unos querían infundir el miedo, otros querían, digamos, generar una conciencia de dar una credencial, ¿no? De dar un prestigio a las instituciones para que puedan regirla en democracia en un Estado moderno. Asimismo, como la prevención general tiene el punto positivo y negativo, también la prevención especial también tiene sus enfoques positivos y negativos. ¿En qué sentido? Respecto a la negativa, que digamos es el enfoque crítico, vemos acá la palabrita inocuización, ¿no? Que prácticamente esa palabra, digamos, un poco rebuscada podría sonar, ¿no? Pero es una palabra usada en el derecho penal, tiene que ver con neutralizar al individuo. Es decir, una sociedad, un enfoque penal, dice, ¿no? O sea, todo lo contrario a la actualidad, dice, ¿no? Tal persona ya es irremediable, incurable a nivel penal, por lo cual vamos a neutralizarla. Vamos a neutralizarla. Prueba de ello, por ejemplo, es la pena de muerte. La pena de muerte, ¿no? Cuando un Estado aplica la pena de muerte con su poder penal, quiere decir que ese individuo, para ese Estado y bajo esa óptica penal, tiene que desaparecer de la sociedad. Es decir, que no hay otro remedio para hacerlo. Y digamos, las cosas empiezan a entrar en debate, ¿no? Estará bien, estará mal, ¿no? Porque vemos que en el mundo hay múltiples países que se aplica la pena de muerte. En nuestro país eso está prohibido por los tratados, ¿no? En la Corte Interamericana que lo tenemos, ¿no? Pero, digamos, este enfoque está vigente, ¿no? Porque trata de inocuizar al individuo, es decir, de neutralizarlo. Ahora bien, este enfoque puede sonar radical, sin embargo, en la otra orilla de esta subramificación está la prevención especial positiva, y recalcando que va hacia una sola persona. Acá, por ejemplo, he tratado de exaltar una palabra, ¿no? Que es la resocialización, que es una de ellas, porque está la rehabilitación, la reeducación, etc. Sin embargo, en el término de la prevención especial positiva, lo que aquí se busca son las famosas teorías RE, ¿no? Reeducar, reinsertar, es decir, si la persona ya ha sido condenada, ahora ha sido trasladada al penal, no dejarla a la deriva, ¿no? Es decir, que el Estado, tal y como está en nuestra Constitución y nuestro Código Penal, que lo vamos a ver más adelante, que esto, digamos, está muy vigente, esa teoría, la persona tiene que ser tratada por el Estado correctamente, ¿no? En un tema de rehabilitación. Y no solo rehabilitada, ¿no? Sino ver desde la cárcel, ya tener una óptica de larga distancia para ver qué va a hacer de la persona cuando salga de la cárcel. Es decir, como pueden ver aquí, a la pena le dan un plus aquí. Buscan que tenga una utilidad social, una utilidad humanitaria. Mientras que en las teorías absolutas solo se buscaba penalizar a la persona, que solamente con el castigo bastaba para aplicar el derecho penal, ¿no? Ahora bien, y es otro tema, ¿no? Que se puede abarcar en otra fecha, pero ustedes podrían decir, no, bueno, las teorías relativas considero que son las mejores, ¿no? Pero en el mundo hay un fuerte debate ya hace varios años, donde las teorías retribucionistas están naciendo ahora ya han nacido, ¿no? A nivel doctrinario académico, las teorías neorretribucionistas. ¿Qué quiere decir esto, no? Que es, digamos, una añoranza hacia las teorías absolutas. Porque, a ver, todo se pinta de manera magnífica en las teorías relativas, ¿no? Que debemos positivizar, que la fidelidad a las instituciones, el prestigio hacia nuestros operadores de justicia, una actividad resocializadora, reeducadora. Sin embargo, estadísticamente se ha podido demostrar de que muchos de esos enfoques relativistas han fracasado. Y como han fracasado, en múltiples casos en el mundo, esto ha disparado la delincuencia. Y como ha disparado la delincuencia, los tratadistas en estos puntos, los investigadores en estos puntos, lanzan una añoranza hacia las teorías retributivas. Dicen lo siguiente, ¿no? Por lo menos con las teorías retributivas había un tema de justicia. Y por lo menos con las teorías retributivas había un principio, o se respetaban los principios de proporcionalidad y culpabilidad, ¿no? Es decir, que la persona era condenada, sí, era condenada, pero había una garantía de que se haga justicia de manera esquematizada, de manera encuadrada, de que no pueda darse una violación a los derechos humanos o extralimitarse la pena, que estaba muy bien encasillada. Esto fundamentalmente como un resumen para partir ya al meollo del asunto, Ahora bien, una vez ya tenido mapeado
mapeado lo que vamos a estudiar, ¿no? De manera así, grosso modo. Vamos ahora sí a profundidad, a profundidad. Bien, aquí hay algún bosquejo doctrinario, ¿no? De lo que ya comentamos de las teorías absolutas, ¿no? Por ejemplo, el profesor Verdugo dice, ¿no? Se agota en sí misma en cuanto al mal que se impone por la comisión. Y es totalmente correcto, ¿no? Porque una vez que se impone la pena, se agota el tema ya no va más allá. Como, muy distinto como las teorías relativas, ¿no? El profesor Ortiz también va en esa línea, dice lo siguiente, ¿no? Al que actuó el mal, se le devuelve otro mal. Y aquí, digamos, algo nos trae una reminiscencia, ¿no? Digamos, un mal por un mal, que es la pena. Y también hemos dicho de que ese mal, esa pena, ese mal por ese mal, es decir, ese castigo por haber hecho ese delito, o esa afrenta hacia un bien jurídico, tiene que ser pagado de manera equilibrada, de manera proporcional. Y ahí vemos que en estas épocas, ¿no? Se defendía mucho el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Es decir, que si te dañaban, por ejemplo, un ojo, tenía que pagarse con el otro ojo, obviamente de la persona que había hecho el daño. Ahora obviamente eso está totalmente proscrito, ¿no? Porque eso es hacer justicia con sus propias manos prácticamente, ¿no? Y no hay, digamos, no generaría garantías en el proceso. Sin embargo, en este tipo de teorías, obviamente también considerando el tiempo histórico de ese momento, se consideraba válido, ¿no? Ahora bien, este tipo de teorías, se plantean en momentos o en presupuestos, ¿no? Para que de verdad poder aterrizar en esta teoría y para poder esquematizarla mejor. Una de ellas, y es algo que vamos a ver una diferenciación con las teorías que tenían un enfoque religioso de la expiación, y vamos a partir por qué. Dice acá, la potestad estatal para castigar al responsable mediante la pena, obviamente, porque el Estado tiene ese poder para castigar, y su herramienta, su arma para castigar, es la pena, ¿no? Como lo sabemos por dogmática. Otro presupuesto en estas teorías absolutas indica lo siguiente, ¿no? La necesidad existente de una culpabilidad que pueda ser medida, ojo, según la gravedad del injusto. Es decir, que el criterio de culpabilidad en este tipo de teorías exige que sea de manera gradual, de acorde a la gravedad causada, ¿no? Del injusto, ¿no? Del delito, prácticamente. Es decir, que ellos, los retribucionistas en este enfoque, se esfuerzan mucho para decir que no, a tal daño tiene que haber tal castigo, pero de manera proporcional, no debe extralimitarse. Y eso es algo que hasta ahora se aplica, con el principio de proporcionalidad, luego el tema de la culpabilidad, ¿no? Que se ve en teoría del delito. Y como último presupuesto, pero no menos importante, dice, la necesidad de armonizar el grado de culpabilidad y la gravedad de la pena, ¿no? Es decir, si alguien es culpable de algo, esa pena tiene que ir en armonía. Suena irónico, ¿no? En estos temas, ¿no? Pero cuando dicen armonía, tiene que ser de manera gradual, de manera proporcional, no tiene que desencadenarse o romperse, porque si no se estaría haciendo justicia, ¿no? Para este punto. Bien, este punto. Ahora, yo en el primer esquema, yo les indiqué, ¿no? La expiación, la retribución moral, así que vamos a ir en ese orden. Ahora, y aquí, digamos, hay algunos tratadistas que no lo integran porque digamos, tiene más crítica que todas, ¿no? Y es, digamos, algo voluble. Y, digamos, es el enfoque que ha desaparecido más rápido en la historia, ¿no? Cuando digo más rápido en la historia es diferenciándolo de ellas, ¿no? Porque si uno lo empieza a graduar históricamente con otros fenómenos, estos duraron muchos más, ¿no? Bien. A ver, antes de que nacieran la retribución moral, la retribución jurídica, y obviamente con mayor razón, mucho antes más que nacieran las teorías relativas, el mundo estaba dominado por un enfoque religioso, ¿no? El medioevo, como ustedes saben, ¿no? Aquí, como el cristianismo tenía, digamos, una fuerte influencia, indicaba lo siguiente, ¿no? De que planteaba un enfoque interesante, de que la pena tiene que ser, o sea, el castigo, el ius poniendi, como ahora lo entendemos, tiene que ser una respuesta a la culpabilidad moral. Eso indicaban en este punto. Y hasta cierto punto puede que tenga relación con Kant, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Segundo punto importante de esta postura,
decían lo siguiente, los expiacionistas, ¿no? Se concibe la realización de la justicia como un mandato de Dios. Y acá, digamos, ya hay un rompimiento con Kant y con Hegel, ¿no? A pesar que ellos son, digamos, están dentro de las teorías absolutas, ¿no? Esto, digamos, como he venido explicando hasta ahora, tanto Kant y Hegel defendían esa postura de que el Estado tiene que intervenir para que haya justicia. Sin embargo, en este punto de los expiacionistas, con un enfoque más religioso en la historia del derecho penal, ellos decían, ¿no? Que no tiene que ver con el Estado. ¿Por qué no tiene que ver con el Estado? Porque al ser una cuestión moral y al ser sobre todo una cuestión espiritual, porque para ellos, digamos, el delito era el pecado, para ellos, esto no tenía que ser medido por el Estado, sino como un, digamos, un enfoque interior, es decir, encontrarse con Dios prácticamente. Y en base a ello, se podía dar la pena, ¿no? Que digamos, varía mucho, y más sobre todo en las sociedades laicas como la nuestra en la actualidad, ¿no? Ahora bien, por eso aquí, como pueden ver en la lámina, hay un símbolo de diferenciación, ¿no? Esto es lo que marca una ruptura entre los expiacionistas y los retribucionistas puros, ¿no? Como Kant, Hegel, etcétera, ¿no? Etcétera. A ver, acá también dice un pequeño esbozo, ¿no? Conceptual, dice. El autor en aceptar interiormente a través del arrepentimiento la necesidad de la pena y así poder recuperar su libertad. Obviamente, ¿no? Obviamente. Era un factor más religioso, ellos decían, ¿no? Que la forma de purgar este punto, ¿no? Esta culpa, este pecado, era un arrepentimiento interior, ¿no? Digamos, todo partía por una cuestión más íntima, más espiritual, podría considerarse más divina, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, esto tuvo críticas enormes, ¿no? Porque, digamos, algo íntimo, algo espiritual, es o creo imposible, ¿no? No sé si alguien lo ha logrado, algún académico, pero es imposible de ser medido, ¿no? Es muy complicado de medir esos puntos. Por ende, ya acá se empezaban a generar vacíos, ¿no? Vacíos, fuertes críticas, digamos, decían, no, esto no me parece porque no tiene un enfoque proporcional, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo medir el grado de proporcionalidad y de culpabilidad en estos puntos, ¿no? Si era una cuestión más espiritual, o sea, no había forma de cuantificar esos elementos importantes, ¿no? A ver, en este punto, los expiacionistas decían lo siguiente, ¿no? Se basaban en el pecado, es decir, la expiación tenía que ser basada en el pecado. Y obviamente tenían que generar una expurgación del mal, ¿no? Y ojo, importante, ¿va? Para ellos ese eje central era que la expurgación del mal, era a través del dolor. El dolor sobre todo, y el dolor a través de los sentidos, ¿no? De la pena. Si cumplían con eso, el ser humano quedaba redimido, es decir, quedaba perdonado. Así que, digamos, como pueden ver, hay fuertes críticas, había un fuerte debate. Sin embargo, esto estuvo por un tiempo muy prolongado, sobre todo por la influencia que tenía la Iglesia, ¿no? La influencia en el campo del derecho penal o en el campo generalmente social, ¿no? Generalmente social. Ahora bien, como pueden ver que tuvo muchas críticas, digamos, muchos vacíos a nivel penal, sobre todo si uno lo quiere analizar a nivel doctrinario o dogmático, va a encontrar muchas críticas, pero son las neurálgicas, ¿no? Que se puede notar. Así que, para avanzar en la historia, en Alemania emergió un señor llamado Immanuel Kant, el gran Immanuel Kant, ¿no? Que con postulados, enfoques, ¿no? Filosóficos, lógicos, planteaba, digamos, dar una solución al fenómeno delincuencial o a las culpas, ¿no? ¿Cómo podemos abordarlo, ¿no? Entonces Kant en ese momento histórico hizo unos planteamientos muy interesantes que hasta ahora muchos enunciados de él, nuestro Tribunal Constitucional los considera, ojo, a pesar que son muchos siglos y que las teorías retribucionistas, nuestra legislación lo considera no científicas, inhumanitarias, pero algunos enunciados de Kant, hasta la actualidad el propio TC lo cita, ojo, para que vean, digamos, la influencia que tuvo el gran Immanuel Kant, o la que sigue teniendo Immanuel Kant en la actualidad. Bien.
Aquí, en esta lámina, digamos, obviamente que su concepción del mundo, su enfoque, su análisis es mucho más amplio, ¿no? Yo creo, no se podría ni abordar ni en 1000 diapositivas, creo yo, ¿no? Sin embargo, para temas metodológicos en el derecho, podemos tocar esas 6, ¿no? A ver, podemos estudiar o abordar o ver un enfoque de estas 6, a ver cómo nos podemos mover en estas 6. Bien, bien. A ver, Kant, digamos, todo lo que vamos a estudiar ahora, lo que vamos a tratar de entender, lo basa en un libro, ¿no? Que es una obra maestra de Kant, ¿no? Que es la Metafísica de las Costumbres, donde a nivel lógico y filosófico dio respuesta, en este contexto histórico, al fenómeno de la delincuencia, ¿no? A decir cómo el Estado puede intervenir, o sea, hasta qué es lo que debe hacer, y sobre todo acá Kant ponía barreras, ¿ah? ¿Qué es lo que no debe hacer el Estado? También decía Kant. Kant acá plantea un Estado moral, por eso es un Estado ético, como recuerdan en clase de filosofía, y Kant también acá utiliza, ¿no? Utiliza mucho, la famosa ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Obviamente Kant lo utiliza no en un aspecto perverso, sino como una herramienta para llegar desde su enfoque a la justicia. A la justicia. Otro punto importantísimo de Kant, que también plantea, él defiende y sobre todo propugna mucho como algo indisoluble en este análisis, el tema de la proporcionalidad, ¿no? De la proporcionalidad. Como les indicaba al inicio en el esquema, a tal culpa, tal proporcionalidad, ¿no? Es decir, no podía excederse o ser reductible esa culpa, tenía que ser de manera encajada, de manera una balanza, ¿no? Si cometiste 3X, tiene que castigarte con 3X, algo así. Entonces, aquí, esto es algo muy importante que dio nacimiento, ¿no? Y hasta ahora sigue vigente, que es la famosa función de garantía, ¿no? Valga la redundancia, es decir, cuáles son los candados, cuáles son los seguros, cuáles son los medios de defensa o los chalecos antibalas que tienen los acusados para que no se vean vulnerados, ¿no? Para que el derecho penal, el Estado, con todo su poder, como un leviatán, que es un gigante, no puede extralimitarse con el acusado, con el inculpado, perdón, o con el sentenciado. Es decir, que haya una barrera determinada para castigarlo, pero no excederse sobre todo, ¿no? Que sea proporcional, como dice Kant. Otro punto importante también, y acá yo creo que ya Kant, digamos, van a poder apreciarlo como un enfoque más filosófico, pero que sienta bases en el derecho penal en ese momento sobre todo, que es, digamos, Kant decía, ¿no? Que la persona, y ojo, ¿y por qué la persona debía ser castigada, no? Le preguntaba a Kant. Kant decía, ¿no? Porque ha hecho un mal uso de su libertad, un mal uso de su libertad. Y ahí viene la famosa palabrita de libre albedrío, ¿no? Que es algo que desde el colegio aprendemos, ¿no? Que libre albedrío, digamos, es la capacidad, la libertad que tiene la persona para tomar sus propias decisiones, para decir si hace algo o no hace algo, ¿no? Y cuando lo hace, según este enfoque, está, digamos, aplicando un tema de autonomía, ¿no? De que lo hace, digamos, porque le nace a la persona. Fundamentalmente, Kant partía por estas matrices, ¿no? Por estas matrices. Ahora bien, cuando yo les hablaba, por ejemplo, del imperativo categórico, que es decir, la ley moral, ¿no? Otro punto también que les indicaba al inicio, ¿no? Que decía, el hombre, y eso Kant, digamos, en su obra, y esto sobre todo es este enunciado que hace un rompimiento con las teorías utilitaristas o las teorías relativistas, ¿no? Que como les había dicho, que buscaban un fin social. Ahora bien, ¿por qué Kant dice que que las teorías relativistas no deben ser aplicadas, o la pena no debe tener un fin utilitarista, es decir, un fin social, un fin de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué lo decía Kant? Kant tiene, digamos, un enfoque determinante, ¿no? Él dice, ¿no? Y esto hasta ahora se fija, dice, a nivel filosófico, dice, el hombre es un fin en sí mismo. Y dice también, y recalca, y no es ético, según el enfoque de Kant, no es ético usarlo como medio. Interesante este enfoque filosófico de Kant, ¿no? Repito, dice, el hombre es un fin en sí mismo y no es ético usarlo como un medio. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, aterrizando. Es decir, que el hombre, en su propia moral, en su dignidad,
tiene una libertad para ejercer algo, tiene un esquema, está cristalizado por la dignidad. Y obviamente si se porta mal esa persona va a ser castigada, pero va a ser castigada de manera proporcional y castigada en base al daño que ha hecho, ¿no? La culpa va a tratar de redimir eso a nivel social. Pero, dice Kant, ¿no? Pero al ser castigado, las cosas solo deben quedar ahí. ¿Por qué? Porque si ese castigo sirve para intimidar a la sociedad, si ese castigo sirve como un ente aleccionador, si ese castigo sirve para generar algún elemento educativo, como por ejemplo, ¿no? Decir que, muy bien, castigaron a alguien, por ende, deben confiar en sus instituciones porque sí funcionan, porque sí castigaron al malo, ¿no? Kant dice que eso está totalmente mal. ¿Por qué? Porque la persona estaría siendo utilizado como un instrumento. Es decir, sería utilizado, digamos, como un objeto que el Estado y la sociedad lo estarían utilizando para sus beneficios. Y obviamente ya la persona, según Kant, perdería su dignidad y perdería, digamos, su propia autonomía, ¿no? Entonces, eso es un enfoque kantiano, ¿no? Y muy, muy interesante, muy interesante. Bien, esto es un viaje por la visión del gran Immanuel Kant, ¿no? Que como les digo, ¿no? Es su análisis y su doctrina es mucho más amplia, ¿no? Como les repito, no, ni en 1000 diapositivas se podría graficar o intentar. Sin embargo, para fines académicos del derecho penal, estos, digamos, fueron elementos históricos fundamentales para plantear la famosa teoría retribucionista, ¿no? La famosa teoría retribucionista. Ahora bien, aquí hay un ejemplo muy interesante, ¿no? De todo lo que el enfoque kantiano, ¿no? Es la comunidad de la isla de Kant. Algunos, digamos, académicos le han puesto ese nombre, ¿no? ¿Y por qué le han puesto la isla, no? Vamos a entenderlo, ¿no? Kant plantea un escenario, ¿no? Kant dice lo siguiente: si en una determinada isla, obviamente, se sobreentiende que ha habido un pacto social, las personas están de acuerdo a vivir en comunidad, ¿no? Sin embargo, como el ser humano es falible, es decir, puede equivocarse, es imperfecto, esas personas tienen que ser castigadas, es decir, tienen que estar presas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si en algún momento histórico, en esa isla obviamente, ¿no? Hay una autodisolución. ¿Qué quiere decir esto? Que los habitantes, no los ciudadanos, ¿no? Los republicanos ahí dicen lo siguiente, ¿no? ¿Sabes qué? Se ponen de acuerdo y dicen, no, hemos decidido disolver el estado de la isla. Dice, no, ya no queremos vivir más en comunidad, cada uno nos vamos a ir para nuestro lado, y por ende, como ya no somos un estado, cada uno puede retirarse. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no? Que las personas están decidiendo autodisolverse, ¿no? En la isla, ¿no? Sin embargo, Kant dice, sí, está bien que hagan eso, pero hay un requisito que deben cumplir para no ser cómplices del crimen. Dice lo siguiente, Kant dice, antes de que disuelvan o antes de que se vayan, tienen que asegurarse que las personas que están detenidas en ese momento terminen de cumplir su condena. Eso dice Kant. Y ustedes dirán, ¿no? Pero si el Estado se está disolviendo, el Estado ya no existe, ya no hay un orden social, ya no hay un esquema de vida social, entonces ustedes se preguntarán, ¿no? Y acá es donde se explica mejor el famoso imperativo categórico, ¿no? Que digamos está por encima de todo, que es la moral, que está suspendida, ¿no? En el campo de las ideas. Dice, ¿no? Es decir, ¿por qué Kant dice que esos presos, obviamente que han sido justiciados penalmente, tienen que cumplir su condena? ¿Por qué? Para que puedan resarcir a nivel jurídico el daño causado. ¿Por qué? Porque si se van antes de cumplir un día de su condena o 24 o 12 horas antes de su condena, dice lo siguiente Kant, ¿no? Las personas que permitan eso van a ser cómplices. ¿Por qué? Porque desde la filosofía, desde el enfoque kantiano, para que haya justicia, tiene que ser en igual medida. Es decir, si se cometió tal cosa, tiene que ser pagado con tal cosa. Y para que se pague tal cosa, la condena tiene una temporalidad.
y esa temporalidad tiene que cumplirse sí o sí para Kant, porque si esa temporalidad no se cumple al 100%, esa persona obviamente no ha sido castigado en su totalidad, y como no ha sido castigado en su totalidad, la víctima de esa afrenta, obviamente quedaría sin justicia, no se habría hecho justicia. Por eso, para Kant, la persona tiene que pagar sí o sí. Y acá hay algo interesante aquí, algo interesante. Si Kant viviera en la actualidad, obviamente Kant estaría totalmente de acuerdo con algunos beneficios penitenciarios, ¿no? ¿Por qué? Porque Kant lo consideraría que no se está haciendo justicia, según Kant, ¿no? Porque obviamente no se está pagando de manera efectiva, ¿no? Bien, esta es la famosa comunidad de la isla de Kant, ¿no? Que es el ejemplo más, digamos, más paradigmático o más gráfico que se plantea en la filosofía kantiana. Correcto, correcto. Vamos avanzando. Bien, ahora bien, interesante. La filosofía de Kant, como ustedes se han podido dar cuenta, tenía aciertos en el tema de la proporcionalidad, de la culpabilidad, de la función de garantía. Sin embargo, también tenía algunos vacíos, ¿no? Múltiples vacíos, ¿no? Por eso, más adelante, llega un señor en Alemania también, ¿no? George Hegel, un gran filósofo, un gran tratadista, ¿no? Y él, digamos, está totalmente de acuerdo con que el ser humano, con que la persona sea un fin en sí mismo, no sea tratado como una cosa, que está de acuerdo con el retribucionismo. ¿Qué quiere decir eso, no? Es decir, en ese punto sí está de acuerdo con Kant, que si una persona cometió X, tiene que pagar también con X, que no debe extralimitarse. Hasta ahí muy bien. Pero el señor Hegel, en el campo del derecho penal, dice lo siguiente, ¿no? Que no está correcto para Hegel ir por el plano moral, sino Hegel plantea algo interesante, y digamos, puede sonar ahora revolucionario, ¿no? Plantea ir por el lado racional. Racional plantea. Ya no ir por el lado ético, sino por el lado racional. A ver, vamos a ver cómo lo construye Hegel en el derecho penal esta teoría. Bien, acá también hay 6 cuadros muy, muy breves, porque también, digamos, la teoría de Hegel, ¿no? La teoría, sobre todo la compleja teoría dialéctica, también es, en el campo filosófico o de las ciencias penales, créanme que es muy amplio, ¿no? Pero voy a intentar resumir esta teoría dialéctica, ¿no? Espero lograrlo. Bien, algunos puntos importantes para partir de esta teoría, o para ver cómo se aplica en el campo penal la teoría dialéctica de Hegel. Acá Hegel plantea lo siguiente, ¿no? Como ya hemos dicho, aterrizar en un estado racional. Este enfoque que nos dice, ¿no? El delito es rebelión, es decir, una particularidad, es decir, que la persona decide portarse mal, decide rebelarse. Y obviamente, cuando una persona se porta mal, se rebela, ¿no? Se está rebelando y se está portando mal contra la sociedad. ¿Y qué es lo que tiene la sociedad? Tiene algo colectivo que es la voluntad. Es decir, la sociedad ha hecho un acuerdo de voluntad. Y ese acuerdo de voluntad que ha hecho la sociedad para vivir en armonía se llama ley, según Hegel, ¿no? Ahora bien, cuando una persona de manera individual quiere chocar con esa ley, no quiere cumplir esa ley, obviamente está haciendo una rebeldía, ¿no? Y para eso, a diferencia de Kant, Hegel aquí plantea una cuestión dialéctica. También otro punto importante para tener aquí, bueno, como ya lo hemos dicho anteriormente hace un minutito, acá hay un choque, ¿no? Un choque de contrarios, interesante, ¿no? Es la voluntad general o un versus, ¿no? Entre la voluntad especial, que es la particular, ¿no? Es decir, cómo el individuo, siendo una sola persona, digamos, decide no respetar la voluntad general. Clarísimo ahí, clarísimo. Entonces, Hegel en este punto se plantea, ¿no? Dar solución a esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para dar solución de que un individuo vaya contra la voluntad general, y al ir contra la voluntad general, cómo esa voluntad general que es sagrada para Hegel pueda digamos, defenderse, ¿no? O pueda llegar al equilibrio nuevamente. Entonces, aquí el gran Hegel plantea un ejercicio interesante, que es, digamos, ahora sí, aterrizamos en el derecho penal, en la famosa teoría dialéctica del gran Hegel, ¿no? A ver, vamos a verlo de manera abstracta,
y después lo vemos en un ejemplo real, ¿ya? Vamos a ver. Digamos, es la teoría dialéctica de Hegel, súper resumida, ¿no? Súper resumida. Como pueden ver, a ver. Aquí sí pueden apreciar, ven 3 momentos, ¿no? Ven 3 momentos. 3 momentos muy interesantes, ¿ah? Ven en primer momento, ven la tesis. En el segundo momento, vamos a partir de izquierda a derecha, ¿ya? Primero se ve la tesis, luego se ve la antítesis, y luego se ve la síntesis. Como que los términos ya empiezan a ser muy abstractos, ¿no? A ser muy abstractos en la teoría dialéctica, ¿no? A ver, pero vamos a ver qué dice Hegel respecto a su teoría. El señor Hegel, respecto a la tesis, él lo denomina norma. Y como bien dijimos en la lámina anterior, la norma o la ley es la voluntad general. Es decir, es lo que nace del acuerdo de la sociedad, ¿no? Eso es la tesis. La tesis es, digamos, la voluntad general expresada en una norma, es decir, en un cuerpo legal para que vivir en armonía, para que haya, digamos, un equilibrio social. Eso está perfecto desde un punto de vista ideal, ¿no? Magnífico. Sin embargo, como los seres humanos somos imperfectos y, digamos, cometemos muchos errores, nace el delito, ¿no? Y si la norma es la tesis, que es estar por el lado correcto, ¿qué sería lo contrario de la tesis? La antítesis, ¿no? Lo contrario. En ese sentido, lo contrario a la ley, lo contrario a la norma, es el delito, desde la teoría dialéctica. Es decir, el delito contradice la voluntad que es la ley, para Hegel. Y obviamente, ¿qué es el delito? Es negar el orden jurídico. Es decir, la antítesis, mediante el delito, niega la ley, niega la tesis. Ahí se armó un problema ahí, ¿no? Y hay un conflicto social, como pueden ver ahí. Un conflicto social. Alguien decidió portarse mal, a pesar que habían hecho un acuerdo de voluntades social, ¿no? General, para portarse bien, pero a alguien se le ocurrió portarse mal. Ahora, ¿cómo damos solución a este conflicto, según Hegel? Entonces, Hegel plantea un tercer estadio, un tercer escenario, que es la síntesis. ¿Qué es la síntesis, no? Para Hegel dice lo siguiente, ¿no? Si ese individuo cometió un delito, es decir, infringió o se rebeló contra nuestro acuerdo, hay que, digamos, generar justicia, digamos, hay que volver al orden, dice. Hay que volver al orden, que la ley vuelva a reinar, dice. Por ende, Hegel, en un tercer escenario, crea la famosa síntesis. Aquí en ese estadio, para Hegel, recién aparece la famosa pena. Es decir, el poder castigador en acción aquí del Estado. Y obviamente esta pena, ¿contra quién va? Obviamente no va contra la norma, ¿no? Porque la norma ya ha sido vulnerada, etcétera, ¿no? Y jamás iría por la norma, porque la norma es un acuerdo de voluntades. Y la pena, digamos, es una herramienta con que se defiende la sociedad para Hegel. Por ende, la pena tiene que ir contra el delito, contra el delincuente. Esa es la teoría dialéctica. Ahora bien, vamos en un ejemplo más gráfico, ¿ya? Vamos a ejemplo para que se pueda entender mejor. A ver, vamos a verlo de esta forma, de manera más gráfica. La síntesis dijimos que era el acuerdo de voluntades a nivel social y que nace en una norma, ¿no? Vamos a interpretar cómo es nuestro código penal, la ley. Vamos a suponer que es el código penal. Obviamente en el código penal, ¿no? Dice que hay conductas prohibidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El asesinato, uso de arma blanca, etcétera, ¿no? Y aquí, digamos, hay un individuo que decide quebrantar la ley, ¿no? Como pueden ver aquí, hay una persona con un arma blanca que va a atentar contra la vida de alguien, ¿no? Como se puede ver en la figura. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer esa acción está contraviniendo o está rebelándose contra el código, contra la ley. Entonces, si se rebela contra la ley, es un delito. Y si es un delito, es la antítesis, porque la tesis es la norma. Bien, el conflicto arrancó desde la teoría dialéctica de Hegel. Ahora, ¿cómo damos solución a aquello? Entonces, para que la sociedad vuelva a tener paz, vuelva a tener armonía y vuelva a tener orden en base a un equilibrio, Hegel dice, no, tiene que haber una pena, un castigo. Y obviamente esa persona es ajusticiada, ¿no? Es condenada la persona. Ahora bien, y acá hay que entender algo, ¿no? Hegel dice que la pena
al cumplirse, es la negación de la negación. ¿Y por qué la negación de la negación? Muy, muy interesante, dice. Porque la primera negación la vemos cuando el delito niega la norma. Y la segunda negación es cuando la pena rechaza o niega el delito. Por ende, la negación de la negación es la pena, según el enfoque de la teoría dialéctica de gran Hegel, ¿no? Eso, estimados asistentes, es la famosa teoría dialéctica de Hegel, ¿no? En un esbozo, ¿no? En un resumen. Bien, bien. Vemos ya que el tema empieza a agarrar cuerpo, cada vez las teorías, las teorías de la pena en la historia, ¿no? De nuestra ciencia, de nuestra carrera, ya vemos que va tomando cuerpo, se va haciendo más abstracta, se va complejizando la cosa, ¿no? A ver, bien, hasta este punto, hemos cerrado las famosas teorías absolutas o las famosas teorías retribucionistas. Hasta aquí lo hemos cerrado, hemos dado un buen final feliz. Ahora bien, estas teorías, como han podido darse cuenta ustedes, tuvieron múltiples críticas. Y críticas muy fuertes, ¿no? Así como y siendo justos, tuvieron grandes aportes, ¿no? Recapitulando, ¿no? ¿Qué aportes tuvieron, no? El deber ser proporcional a la gravedad del hecho, ¿no? Y la culpabilidad del autor. Es un aporte magnífico. También otro aporte, y recordando, ¿no? Para que se nos quede, es garantizar al ciudadano, es decir, generar una garantía al ciudadano frente a los límites punitivos del Estado, ¿no? Es decir, que el Estado no puede abusar de esa persona, no debía extralimitarse. Así también, y va en este sentido, también impiden, ¿no? Estas teorías retribucionistas cualquier tipo de abuso. Cualquier tipo de uso. ¿Por qué? Porque solo se está haciendo justicia. Y si hay justicia, no hay abuso para ellos. Y también ellos planteaban también un límite mínimo, ¿no? ¿Qué quiere decir el límite mínimo? Que es la medida que la pena debe tener en el momento de su aplicación. Es decir, digamos, es un aporte magnífico que dieron los retribucionistas. Ahora bien, pero así como hay el lado positivo, también el lado negativo, ¿no? Muchos académicos, muchos tratadistas lanzaron fuertes críticas a esto, ¿no? Lanzaron fuertes críticas a este sentido, ¿no? La más orbitante, el eje de flotación era que muchos de los tratadistas no le encontraban sentido a solamente castigar por castigar, ¿no? Que, digamos, para muchos tratadistas, y eso es lo que rige en la actualidad, tenía que, digamos, tener un fin superior, un fin más allá, ¿no? Más allá de solamente castigar a alguien. ¿Y por qué debía tener esto, no? Por algo muy interesante, ¿Por qué? Porque muchos de los delitos se cometen porque no hay prevención, ¿no? Porque no hay prevención. Y la mayor forma de prevenir es educando a la población. Es decir, que los malos ejemplos sean tomados para no repetirlos. Esto, digamos, fue las críticas, ¿no? Que obviamente los retribucionistas se oponían totalmente, ¿no? Porque como os he explicado, el hombre es un fin en sí mismo y no es una cosa o un medio, ¿no? Que para que pueda ser utilizado como objeto, para que sea, digamos, como un medio educativo, ¿no? Eso se oponía a Kant totalmente. Se oponía totalmente a Kant. Ahora bien, como pueden ver, estas críticas fueron tan fuertes que nació otro enfoque. Y el enfoque, digamos, que ahora rige en mayoría, ¿no? En mayoría. O mejor dicho, muchos de esos elementos son los que rigen. Bien, son las famosas teorías relativas. Teorías relativas, ¿no? Como dijimos en el primer esquema, en el primer mapa conceptual, podría llamarse así, había dos, ¿no? Y haciendo un recordaris, ¿no? Había la general y había la específica. Ahora bien, hasta aquí nomás, no hay que ir tanto a lo positivo y lo negativo todavía. Lo general, como pueden ver en la lámina, impacta, ¿no? Impacta, va hacia la colectividad, a la comunidad. En cambio, la específica, como dijimos al inicio, impacta o aterriza sobre el individuo, sobre el reo, no va a la colectividad. Por eso se llama específica, ¿no? Valga la redundancia, especifica a alguien nada más. Ahora bien, esto de aquí también tuvieron críticas, ¿no? Algunas no se acomodaban muy bien a la realidad,
Por ende también se subramificó, ¿no? Lo digo dos veces porque van a ver cómo se empieza a, digamos, abordar desde diversos enfoques, ¿no? Y algunos, digamos, que son indisociables, ¿ah? No se pueden ver, ¿ah? Vamos a ver, para avanzar. Aquí, en la prevención general negativa, y como dijimos al inicio, ¿no? Se llamaba negativa porque, digamos, trataba de prevenir el delito, pero digamos, metiendo temor, metiendo miedo, atemorizando a la colectividad, ¿no? A la colectividad. Es así que aquí nace, en esas teorías de la prevención general negativa, nace von Feuerbach, ¿no? También, digamos, el máximo representante, ¿no? ¿Qué dice Feuerbach? Aquí, el Estado obviamente, ¿no? Que puede garantizar, ¿no? El equilibrio, dice, ¿no? El Estado busca disuadir, intimidar, amedrentar a los miembros de la sociedad, ojo, pero lo hace para que no delincan, para que no delincan. Asimismo también, acá también se cristaliza, o tiene mucha fuerza, la famosa criminología mediática, ¿no? Que en buen sentido de la palabra es la política de mano dura, ¿no? Es ser severo, ser muy severo. Y obviamente, a ver, ¿y cuál fue la crítica aquí, no? Que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Si, digamos, esto tiene un enfoque para atemorizar a la sociedad, para generar, digamos, un terror social, ¿no? Para que no hagan cosas malas, o sea, para prevenir que no delincan. La cuestión, si se supone que va para esos hechos, la lógica nos lleva a pensar que digamos, los delitos más graves no deben cometerse, ¿no? Esa es la lógica. Sin embargo, esa teoría, ¿qué fue lo que consiguió? Creo que todo lo contrario, ¿no? Y por eso es la crítica aquí. Lo que consiguió, solo consigue, y hasta ahora se comprueba esto, ¿ah? Este tipo de políticas solo disuade a infracciones menores. Es decir, advertir, disuadir a nuestra comunidad, es decir, nos advierte, pero para evitar delitos menores, o infracciones en todo caso, ¿no? Como no pasarse la luz roja, ir con el cinturón, ¿no? Pero, ¿cuál fue la crítica aquí? Que no tuvo efecto en lo que se proponía, ¿no? Que era prácticamente, porque la lógica nos lleva a pensar, ¿no? Si busca atemorizar a la sociedad, lo lógico que es que con ese temor no se cometan los delitos graves, ¿no? Pero fue muy por el contrario, ¿no? No tuvo ese éxito, esa cabida. Bien, algunos puntos importantes, ¿no? Aquí, como dijimos, que intimida, que atemoriza, es la famosa teoría de la coacción psicológica, ¿no? Es decir, psicológicamente trataba de introducirse a la mente de las personas para que no cometan algo malo, ¿no? Otro punto en el bloque también está la criminología mediática, que como le dije, es la política de mano dura, ser severo, ¿no? Castigar con mucha fuerza, ¿no? Asimismo también, este enfoque, como les digo, es válido, pero se aplica, ojo, y nuestra legislación lo reconoce, ojo, adelantándome ya, pero, digamos, encontramos ya algunas explicaciones, ¿no? Por qué a veces nuestras leyes no funcionan en los delitos más graves, ¿no? Porque a veces hay, digamos, se evade, ¿no? Se evade esta intimidación. Bien, esto es en buen resumen la famosa prevención general negativa. Ahora bien, esa es la prevención negativa. Vamos a la prevención general positiva. Aquí, digamos, hay un penalista brillante, ¿no? Fabuloso, que es el doctor Jacobs, el profesor Jacobs, en Alemania. El profesor Jacobs tiene un planteamiento muy interesante en la prevención general positiva, ¿no? Que es digno de estudio. A ver, Jacobs hace algo muy interesante. Jacobs toma la teoría de Hegel, él dice que sí, bueno, es válida la teoría de Hegel, pero mediante una derivación. ¿En qué sentido? ¿No? A la teoría hegeliana, ¿no? Que era el aspecto racional, que era muy válido para Jacobs, pero Jacobs dice, no, le falta algo aquí, porque también la teoría de Hegel tuvo muchas críticas. Para poder aterrizar hacia nuestra realidad y evitar menos vacíos, dice lo siguiente, el doctor Jacobs, Gunther Jacobs, dice lo siguiente. A esa teoría hegeliana
hay que agregarle, dice algo. Entonces Jacobs hace algo innovador. Jacobs coge el funcionalismo sociológico y lo une a la teoría hegeliana. Y nace algo muy interesante, ¿no? Un enunciado muy interesante, que es el siguiente, ¿no? La pena es un mal impuesto, obviamente por el delito, pero, porque para los retribucionistas como Hegel solo se quedaba ahí, ¿no? Decían, ¿no? Hasta ese momento, un freno, ¿no? La pena es un mal impuesto por el mal, por el delito, ¿no? Hasta ahí. Entonces, como le decía Jacobs, le agrega algo. Pero, dice Jacobs, pero falta algo, dice Jacobs, ¿no? Dice, pero tiene que tener efectos positivos. Es decir, ese enunciado de Hegel, o esa idea de Hegel, de que la pena es un mal impuesto por el delito que está, digamos, enfocado en un tema retribucionista, para que sea válida en una teoría relativa, y sobre todo en prevención general positiva, Jacobs le agrega su famoso funcionalismo sociológico, ¿no? Que es muy, muy revolucionario ese momento, ¿no? A ver, ¿y qué nace de este gran tratadista, ¿no? Nace lo siguiente, ¿no? En este tipo de teorías, el Estado o la pena en este punto, para ser más exacto, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca, no? Porque dice que tiene que tener efectos positivos en base al funcionalismo sociológico, ¿no? Aquí lo que busca este tipo de teorías en la prevención general positiva es reafirmar, cristalizar, ¿no? Que esté presente, perenne, dice ahí, la vigencia de la norma y los valores que se transmite, obviamente, ¿no? Asimismo, también busca estabilizar su vigencia y, evidentemente, con ello, el orden social. A ver, de toda esta construcción abstracta, ¿en qué degenera? ¿En qué genera? A ver, en que la sociedad, como dice de manera general, hacia el Vox Populi, que las personas crean a nivel social, se empieza a crear, ¿no? Se determine una confianza en las instituciones, que las personas confiemos en nuestras instituciones, que respetemos, que confiemos, y sobre todo, que tengamos claro, desde este punto, de esta teoría, que el Estado va a hacer justicia, que no se va a lavar las manos. Este es ese tipo de teorías. Teorías también tuvieron críticas, ojo, también críticas. Una de las críticas más, digamos, fuertes aquí en el nivel de jerarquía, ¿no? En el nivel de jerarquía. ¿Por qué en el nivel de jerarquía, no? Porque, dice, en los delitos más frecuentes deberían tener la pena más alta para reafirmar el valor, ¿no? Pero si se daría esto, por ejemplo, ¿cuáles son los delitos más frecuentes, no? Lo del famoso delitos comunes, ¿no? Pero obviamente, esos delitos en base a la jerarquía no están por encima de otros, ¿no? Por eso es la crítica aquí, ¿no? Muy, muy sencillo. Bien, avanzamos. Bien, hasta aquí llegamos hasta la prevención general positiva, ¿no? Tanto que lo que impacta hacia la comunidad en general, ¿no? Muy interesante. Ahora nos vamos a la otra esfera, hacia lo particular, hacia lo específico. Vamos a ver cómo lo han ido analizando los tratadistas, ¿no? Bien, aquí hay tres representantes, es Ferri, Garófalo y Lombroso, ¿no? Es el famoso positivismo criminológico en el campo, ¿no? De las ciencias penales, ¿no? Me refiero a nivel histórico. De hecho, muchas de esas teorías de Ferri, Garófalo y Lombroso ya han quedado proscritas porque el nivel científico ha identificado que no son conducentes. ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice algo lo siguiente. Porque en este tipo de teorías, por ejemplo, este es algo que en nuestro país no se puede aplicar. Y digamos, en las famosas teorías mixtas que vamos a ver más adelante, que son las teorías que cogen aspectos absolutos, retribucionistas, con teorías relativistas, este tipo de teorías es lo que ha quedado fuera en nuestro país. Es decir, de este tipo de teorías no se ha cogido elementos. ¿Y por qué, sobre todo? En esta corriente, ellos hacen el famoso derecho penal de autor. Y la gran pregunta viene aquí. En nuestra sociedad, el derecho penal de autor está proscrito. Es decir, lo que se basa en la realidad, en nuestra sociedad y en el mundo, en gran parte del mundo, es el derecho penal por acto, es decir, por la responsabilidad, ¿no? Pero en este contexto, en estas teorías, ellos planteaban lo siguiente, ¿no?
se basaban más en la peligrosidad de la persona o del sospechoso, ¿no? ¿Y con qué objetivo lo hacían? Para evitar, obviamente, su reincidencia, ¿no? Su reincidencia. Sin embargo, ellos iban por el derecho penal de autor, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, es otro tema de debate, porque ellos consideraban que tal persona se va a portar mal por determinadas, a veces, ¿no? Por determinadas condiciones físicas. Era curioso, ¿no? Que había un estigma en esa forma. Inclusive habían estudiado el cráneo, la cara, y decían que de tal morfología había un comportamiento inadecuado, ¿no? Lo cual, digamos, ahora está totalmente proscrito, ¿no? Eso, ¿no? Pero hubo un momento en la historia que lo consideraron así. Obviamente equivocado, pero fue parte del derecho en ese momento, ¿no? Con el famoso positivismo criminológico. Obviamente, la crítica, como repito, ¿no? Es incompatible, ¿no? Con el derecho penal de acto y el derecho penal de autor, ¿no? Esto, digamos, ya no se vio más, por lo menos en nuestro país, ¿no? Ya ha quedado totalmente descartado. Bien. Ahora, el doctor von Litz nace aquí, ¿no? El doctor, digamos, von Litz, en este tipo de teorías específicas, von Litz quiere dar una respuesta. Digamos que este tipo de teorías son las que tienen mayor raigambre en la actualidad, mayor raigambre. Aquí con el programa de Marburgo, el doctor Frank von Litz plantea lo siguiente, ¿no? Un pensamiento orientado a fines. ¿Qué quiere decir esto, no? Las famosas teorías RE. Alguna vez lo habrán escuchado, ¿no? Se llama teoría RE porque estas teorías buscan 5 o más fines, ¿no? Que empiezan con la palabra RE, ¿no? Con la consonante RE, que dice remoralizar, reeducar, repersonalizar, resocializar y reinsertar, ¿no? Reinsertar. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la persona cometió un error o cometió un delito, ¿no? Y se le debe castigar de manera correcta, sin embargo, von Litz plantea, ¿no? De que se debe aplicar ahí las famosas teorías RE, ¿no? Que debe tratarse esa persona para poder rehabilitarla, y más adelante, a largo alcance, poder resocializarla, es decir, que vuelva a insertarse en la sociedad como una persona útil. Eso dice. Lo cual, obviamente, esa teoría es la que choca de manera intensa, ¿no? Con la teoría retribucionista kantiana y hegeliana, ¿no? Bien, ahora, esa teoría tampoco se salvó, también tuvo fuertes críticas, ojo, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque muchos tratadistas consideran de que esas teorías son ficciones mayormente, ¿no? O si no son ficciones, digamos, no se aplican o hasta ahora no se han aplicado de manera correcta, ¿no? Ya sea tal vez por una ineficiencia de administración penitenciaria, porque tal vez los problemas delincuenciales, creo yo también, ¿no? Que parten más por una calidad de vida, porque la sociedad esté mejor educada, haya mejores condiciones sociales, ¿no? Por eso muchos dicen que hasta tal vez, ¿no? Tal vez, y un poco tal vez está limitando, dicen que ese tipo de teorías son una hipocresía porque no se pueden cumplir. O si no se pueden cumplir, en la teoría sí, pero al llevarlo a la práctica, los estados han fallado al aplicar esas teorías. Por ende, es lo que le dije al inicio, ¿no? Que se añora la retribución, ¿no? Los neorretribucionistas vuelven porque dicen que esas teorías han fallado, el Estado ha incumplido, lo ha hecho mal, etc. ¿No? Entonces, chicos, como pueden darse cuenta, en este resumen del recorrido histórico del derecho penal en las teorías de la pena, nos damos cuenta de algo, ¿no? Muchas teorías han aportado en menor o mayor medida, pero también han tenido tropiezos, ¿no? Han tenido tropiezos. Sin embargo, los tratadistas dijeron, ¿no? Hey, mira, ¿por qué no dejamos lo malo de lado y cogemos lo bueno de cada teoría? Porque sí, tiene defectos, ¿ah? Las teorías, tiene problemas en su aplicación o en la lógica, ¿no? Pero, o en las garantías, ¿no? Como el derecho penal de autor, el derecho penal de acto, ¿no? Pero, digamos, ahí no podemos negar, dicen, que hay también cosas positivas, como la función de garantía, de proporcionalidad, las teorías RE, ¿no? Entonces, se plantearon lo siguiente, ¿no? Se plantearon que se dé nacimiento a las famosas teorías de la unión. Interesante, ¿ah? La famosa teoría de la unión. Y, obviamente, era coger los elementos positivos, ¿no? Los elementos, digamos, que beneficiaban a la sociedad de las teorías absolutas y que beneficiaban sobre todo al ser humano,
y de las teorías relativas. O sea, coger lo bueno, el sustrato de lo bueno. Ahora bien, algo muy destacado fue en este campo la famosa teoría dialéctica del maestro Claude Roxin, el maestro alemán. El maestro Claude Roxin, y para ir ya a la parte jurisprudencial, él lo plantea su teoría dialéctica en 3 momentos. Y este es un resumen de la famosa teoría dialéctica de Roxin, ¿no? Dice, hay un primer momento que es el momento legislativo, después, ¿no? Después, obviamente, de cumplir ese momento legislativo, pasamos al momento judicial, dice Roxin. Y el último momento, el tercer momento o estadio, es el momento de la ejecución de la pena. A ver, en un ejemplo, vamos a graficarlo en un ejemplo. En el momento legislativo, Roxin nos da a entender que es el momento de la tipificación. Ahí se empieza a enmarcar, a encuadrar, ¿no? La ley. Es decir, qué no está permitido hacer. ¿No es cierto? Una vez que hay este marco, este cuadro normativo, este código, supongamos, y alguien decide portarse mal o incumplir este acuerdo, esta voluntad como entes sociales, como seres gregarios, se impone una pena. Se lo impone. Y obviamente, ¿quién impone la pena? Obviamente son nuestros órganos de justicia. Ahora bien, aquí no queda la cosa. Pasa a un tercer momento, que es la famosa rehabilitación. La famosa rehabilitación. Ahora, muchas gracias, estimada Elena. Ahora doy respuesta a esa pregunta. Muy amable. Ahora doy la respuesta. También tengo preparada una respuesta para ello. Y como último punto, y para responder a su compañera Elena, que le agradezco la pregunta, se da el punto de la rehabilitación. Y aquí es donde entra la cuestión penitenciaria. Ahora, el debate viene aquí, ¿no? Si se cumple o no se cumple la rehabilitación es otro debate. Sin embargo, esto es lo que plantea la teoría dialéctica. Ahora, y agradeciéndole a su compañera Elena por la pregunta, vamos a ver cómo en nuestro país, vamos a aterrizar en nuestro país, ¿ya? Porque el mundo varía mucho, pero en nuestro país vamos a ver cómo estas teorías se han esquematizado en un marco normativo, en nuestra legislación. Vamos a estudiarlas como último punto. Vamos a ver el marco normativo para dar respuesta a la pregunta, vamos a ver qué dice la jurisprudencia sobre todo, y para ver qué teorías han cogido, o sea, qué teorías están latentes o qué se ha descartado, ¿no? Para ser más exacto. Bien, vamos primero a nuestra carta magna, vamos a nuestra base, ¿no? En la pirámide de Kelsen. ¿Qué dice el artículo 139? Y voy a ser preciso ahí, ¿no? Acá dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional, ojo, la función jurisdiccional, dice acá, y abre la comilla, ¿no? El principio de que el régimen penitenciario tiene como objeto, y ojo acá, reeducar, rehabilitar y reincorporar. Estas palabritas re, ¿les traen a la memoria algo? Esto, reeducar, resocializar. Vemos que nuestra Constitución toma elementos de la teoría relativa, ¿no? Toma. Esa palabra de reeducar, rehabilitar, yo lo había dicho hace muchos años el doctor von Litz. Interesante, interesante. A ver, vamos a seguir avanzando, ¿Qué dice nuestro Código Penal? ¿Qué dice nuestro Código Penal, no? Hay 2 artículos interesantes, ¿no? El artículo 1, finalidad de prevención. Vamos a ver qué dice la finalidad preventiva. A ver, vamos a aterrizar en base a responder la pregunta. Este código, dice, tiene por objeto la prevención, de nuevo, prevención, de delitos y faltas como medio protector de la pena humana en la sociedad. Muy interesante, ¿ah? Dice que este código en el artículo 1 dice que lo que busca, lo que tiene como eje de flotación, es la prevención de los delitos y faltas. Interesante. Esa famosa prevención me suena, ¿no? A los famosos tratadistas, ¿no? Ellos también habían dicho, el objetivo es prevenir. Interesante, ¿no? Nuestro código hasta ahora sigue, digamos, tomando elementos de la teoría. Ahora bien, vamos a nuestro segundo artículo de análisis, para ir aterrizando. El artículo 9, ¿qué es lo que dice? Funciones de la pena y medidas de seguridad. A ver, ¿cómo lo ha aterrizado el legislador? Vamos a ver. La pena tiene una función preventiva. Aquí están latiendo, ¿no? Haciendo barra las teorías relativas. Protectora y, ojo, interesante, resocializadora, teoría re. Siguen presentes las teorías resocializadoras. Ahora bien, las medidas de seguridad
Interesante también, persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Tanto nuestra Constitución como nuestro Código Penal, hasta donde yo puedo entender, grosso modo, están que van por las teorías relativas de la pena, ¿no? Pareciera, y digo pareciera porque vamos a ver qué dice la jurisprudencia también, que en nuestro espectro jurídico nacional, ¿no? En nuestro marco jurídico nacional, parece que ya las teorías absolutas están descartadas, parece que se han olvidado de Kant. Pero vamos a ver, oh sorpresa, qué dice la jurisprudencia, ¿ya? Sentencia 009-2005, vamos a ver. Acá dice, partiendo, ¿no? Respecto a las teorías de la pena. Es decir, el TC responde, ¿no? ¿Cuál es su postura respecto a lo que hemos estudiado el día de hoy? A ver, vamos a ver qué dice el TC. Punto A. Las teorías retributivas, es decir, las teorías de Kant y de Hegel, a eso se refieren las teorías absolutas, carecen, dicen, de todo sustento científico y niegan la dignidad humana. Ojo, está haciendo, digamos, neutralizando, ¿no? Diciendo que no deben usarse el TC. Y ojo, dice aquí, la dignidad humana reconocida en el artículo 10 de nuestra Constitución, obviamente, ¿no? Pero acá hay algo curioso, y lo dice el TC. Sin embargo, dice, no se desconoce que la pena lleva consigo un elemento retributivo. Interesante, ¿Quiénes plantearon la teoría, quiénes planteaban los elementos retributivos, chicos? Obviamente los famosos retribucionistas, ¿no? Los famosos retribucionistas. Es decir, el TC, si bien precisa de que carecen de un criterio científico y que van contra la dignidad humana, sin embargo, no niegan o no dejan de lado de que la pena, tal como lo planteaban también los retribucionistas, lleva consigo un elemento retributivo, es decir, el castigo está perenne, es decir, que se aplica proporcionalmente. A ver, vamos avanzando. ¿Qué más dice en nuestra jurisprudencia? Punto B. Las teorías preventivas, y obviamente precisas, ¿no? Las especiales y las generales, es decir, lo que va en lo particular y lo que va en lo general, lo social, respetan la dignidad y éstas se convierten en el mejor medio para reprimir el delito. Entonces dicen, ¿no? Las teorías absolutas son acientíficas y son contrarias a la dignidad, y lo que debemos tomar son las teorías preventivas o relativas, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente respetan la dignidad. Pero recalcando que la retribución sigue latiendo, ojo, me refiero al elemento retributivo que la pena lleva consigo, precisando. Ahora bien, vamos a otra sentencia. La sentencia 3330-2004. Y aquí, digamos, el TC es muy preciso ya, muy preciso. Dice concepto kantiano de dignidad. Es decir, se nombra Kant, ¿no? Concepto kantiano, lo que hemos estudiado, digamos, espero que se haya podido, digamos, hacer un bosquejo de eso. Acá el TC trae a colación al gran Immanuel Kant, ¿no? Al gran filósofo alemán. ¿Y qué es lo que dice sobre el concepto kantiano? Vamos a ver, dice. La persona, pues, está consagrada, ojo, como un fin en sí misma, y por ende, el Estado tiene la obligación de protegerla. Es decir, cuando hemos repetido varias veces que Kant decía un fin en sí mismo, ¿no? Y aquí el TC dice que, agrega, que la persona está considerada como un fin en sí misma, obviamente con un tema de dignidad, y por ende el Estado está en la obligación, el Estado con sus mecanismos estatales, de proteger. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, para ir finalizando, chicos, ¿qué dice la sentencia 0019-2005? Y ojo, nosotros habíamos estudiado al inicio en el concepto kantiano que, digamos, la culpabilidad tenía un buen elemento en la teoría absoluta porque, digamos, era proporcional. Ahora, ¿qué dice nuestro TC? Literal. Es preciso destacar, sin embargo, que ninguna de las finalidades preventivas de la pena podría justificar que exceda la medida de la culpabilidad. Es decir, el TC dice que las medidas preventivas que se aplican en la actualidad no deben excederse a la culpabilidad. Es decir, si una persona hizo un mal, tiene que ser proporcional a ello, ¿no? Es decir, las teorías preventivas, por más buenas que sean, no pueden excederse, no pueden abusar de esa persona. Lo cual es determinante para el juez penal a la luz de la personalidad del autor y del mayor o menor daño causado con su acción a los bienes de relevancia constitucional protegidos. Ojo, ojo. Acá vemos
el tema de la culpabilidad y nos está diciendo que tiene que ser proporcional, es decir, que no tiene que excederse los jueces, que tienen que respetar la proporcionalidad y la culpabilidad, ojo. Y para finalizar, chicos, ahora, ¿qué dice nuestra jurisprudencia, exactamente el TC, sobre la prevención general? Vamos a ver qué dice. Ninguna medida tendiente a la resocialización del imputado, entre paréntesis obviamente, ¿no? Prevención especial, podrá anular el efecto preventivo general sobre su vertiente positiva. Acá vemos que da, digamos, el TC en su fundamento 49, estrictamente, ¿no? Da un efecto de las teorías relativas, ¿no? Basándose en la prevención de las teorías relativas. Bien, chicos, esta ha sido mi participación. De verdad, espero que haya sido de su agrado y espero, digamos, haber podido compartir conocimientos de manera muy adecuada. Nuevamente quiero agradecer al coordinador Edison por su amable invitación, así también a ebook por el magnífico evento, por la gran organización, y también a los colegios de abogados, ¿no? Al ilustre Colegio de Abogados del Callao, al ilustre Colegio de Abogados de Moquegua y al ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Esto ha sido mi participación y lo cual les estoy eternamente agradecido por su atención, chicos. Gracias a usted, estimado doctor, estimados colegas. Podemos aperturar nuestros micrófonos si así lo desean para tener una interacción en tiempo real, más rápida con el ponente. Pasamos a esta tercera fase de interacción y vamos a empezar con las preguntas de los colegas. Tenemos una pregunta de Elena Domínguez que nos refiere sobre en el marco jurídico peruano que acoge las teorías. En el marco jurídico peruano se acoge las teorías de la Unión que usted comentó. ¿Podría brindar un ejemplo? Entiendo que esto ya fue parcialmente contestado, doctor. Tal vez si quisiera complementar la misma. Magnífico, muchas gracias, Edison. Bien, si bien ya en base hemos analizado la legislación, sí podemos afirmar, ¿no? Porque tanto lo respalda la doctrina como la legislación, que en nuestro país, en efecto, las teorías mixtas se aplican, ¿no? Porque considerando que, y como hemos podido sobre todo ver en la jurisprudencia, priman en mayor medida las teorías preventivas, ¿no? Porque digamos hay un mayor abordaje. Sin embargo, el tema de la proporcionalidad, de la culpabilidad, es decir, que sea estrictamente dado, de manera cuantificada, de manera medible y justa sobre todo, nos dicen que sí, ¿no? Es decir, la respuesta es sí en base a la doctrina y obviamente, ¿no? También en base a la jurisprudencia, ¿no? Esa es la respuesta, estimado Edison. Excelente, estimado doctor. Y bien, amantes del derecho, estimados colegas, siendo ya las 11:38, comentarles que sí, efectivamente, las PPT se han compartido en el grupo respectivo para que las puedan ir revisando y hacer el seguimiento correctamente. Adicionalmente, si algún alumno o alumna quisiese las PPTs y tal vez no está en el grupo, por favor poner su teléfono en la caja de comentarios para agregarlo. Y bien, estimado doctor, siendo las 11:38 de la mañana, vamos a dar pase a vuestra persona de cara a este diplomado de especialización en asistente en función fiscal y administrativo. ¿Alguna reflexión final suya? Tal vez recomendaciones desde el punto de vista tan personal que el día de hoy nos ha vertido. Quedamos a su gentil comentario, doctor. Muy amable, Edison, muchas gracias. Bien, solamente como palabras finales, bueno, yo, aparte de abogado, me dedico a la docencia universitaria. También a la docencia en institutos. Ahora bien, ¿qué les quiero aconsejar, no? Digamos, la práctica es excelente. Sin embargo, chicos, una gran lección también, que también es muy, muy interesante tener un fuerte manejo de la doctrina, un fuerte manejo de la teoría. ¿Para qué, sobre todo, chicos? ¿Para qué? Para poder, sobre todo, cristalizar nuestro planteamiento. Cuando hay algún vacío o algo no queda muy claro, porque digamos, ¿no? Digamos, nuestro sistema, nuestro fenómeno criminológico está en constante expansión, ¿no? En términos geométricos, podríamos llamarlo, ¿no? Y en ciertas ocasiones
nuestro marco normativo va un poco lento, ¿no? Digamos, a veces pasa el daño, la afectación, y recién nos ponemos a plantear, a debatir qué puede ser, ¿no? Para eso está el campo doctrinario, ¿no? El campo de la dogmática, que es muy, muy exquisito, y de verdad, nuevamente les agradezco por su atención. Espero que haya sido de su agrado, y de mi parte, para otra oportunidad, encantadísimo de participar. Ya lo escucharon, estimados amantes del derecho. El día de hoy estuvo con nosotros el doctor Alexis Giglio Chillón. Doctor, tenemos una última pregunta, me parece, de la alumna Olga Mamani Chávez. La alumna comenta: muy buenos días, doctor, gracias por su ponencia. ¿Considera usted que las teorías kantianas ya no se aplican en la actualidad jurídica que vivimos? Bien, per se, o tal como están, o tal como lo planteaba Kant de manera al 100%, obviamente no se aplican, ¿no? Es más, el Tribunal Constitucional ha dicho bien claro, ¿no?, que no son científicas y atentan, en el 2005 dijo en esa sentencia, que atentan contra la dignidad de la persona, y ojo, y contraviene el artículo 10 de la Constitución. Sin embargo, y recapitulando la primera pregunta, en nuestro país acoge, ¿no? Acogen las teorías mixtas, las eclécticas, supongamos, ¿no? En el mundo también, en el mundo se acoge eso. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si bien las teorías, porque también tenemos que entender algo, ¿ah? Como decía Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias. Cada cosa, cada fenómeno, y sobre todo en el derecho penal, se dio de acuerdo a cada momento histórico. En ese momento tal vez era aceptado, pero ahora el mundo ha evolucionado y hay cosas que no podemos aceptar, ¿no? Sin embargo, el enfoque retribucionista al que pertenece Kant, por ejemplo, el tema de la proporcionalidad, el tema de la culpabilidad, de la función de garantía, es algo que sigue vigente, es innegable, y hasta el propio TC, por ejemplo, dice, ¿no?, que el hombre es un fin en sí mismo. Es decir, que algunos enfoques muy buenos de la teoría retributiva, donde estaba Kant y Hegel, como lo hemos explicado, se aplican en la actualidad, ¿no? Es decir, no han perdido vigencia. Sin embargo, ese tema que explicábamos, ¿no?, con mayor amplitud al inicio, de que la pena solo debe aplicarse de manera detallada y la pena no tiene que tener un fin social, eso sí ya no se aplica. ¿Por qué? Porque la criminología, las ciencias jurídicas nos han dado a entender que sí, está bien hacer justicia y castigar, sin embargo, tiene que haber un aprendizaje. Es decir, ese castigo tiene que servir para evitar futuros daños, ¿no?, futuros delitos. Y sobre todo con un fin preventivo, ¿no? Un fin preventivo. ¿Por qué? Porque la mejor forma de combatir el crimen es prevenirlo, sobre todo, ¿no? Y eso es algo que Kant, digamos, en su momento se oponía, ¿no? Se oponía. Pero, la respuesta, la doctrina y la jurisprudencia nos han demostrado que, si bien no se aplican en su totalidad, pero hay algunos elementos súper positivos y súper perennes, ¿no? Como les repito, ¿no? La proporcionalidad, la culpabilidad y la función de garantía. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Definitivamente que sí, estimado doctor Alexis Giglio Chillón. Estimados amantes del derecho, despedimos de manera protocolar a nuestro ponente. El día de hoy nos ha acompañado el doctor Alexis Giglio Chillón, máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid, con estancia en investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Alexis Giglio Chillón, asimismo, es conferencista, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en Derecho de la Universidad Privada del Norte, ha sido ex asistente de cátedra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es decir, un amante del derecho con una trayectoria impecable, comprometido con la capacitación constante de los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes, y que el día de hoy, sábado 16 de septiembre, nos ha acompañado con la ponencia de reforzamiento en derecho penal respecto a las teorías de la pena. Ello en mérito que las buenas bases y sólidas permitirán que podamos construir sólidos muros de capacitación y líneas de carrera favorables. Muchas gracias, estimado doctor Alexis Giglio Chillón, por la ponencia el día de hoy, deseándole los éxitos en su vida profesional. Hasta otra oportunidad.
Muchas gracias, Edison. Y también gracias a ebook Académico, a los colegios del Callao, de Moquegua, de Huánuco, y sobre todo a todos los participantes. Mil gracias por su atención. Digamos, ha sido un privilegio compartir conocimientos. Las preguntas han sido muy interesantes, de gran calibre dogmático. Estoy muy feliz. Y de mi parte, encantado de estar en una próxima oportunidad, chicos. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, doctor. Hasta la próxima. Estimados colegas, habiendo terminado la presente sesión, comentarles lo siguiente. Se viene la tercera semana, y una tercera semana muy interesante, dado que en esta tercera semana tendremos otro programa académico de 17 horas, en las cuales vamos a tener, y les voy adelantando, para los que han venido temprano, vamos a tener lo siguiente. Se acerca nuestro primer examen parcial y se nos acercan dos ponencias. En esa línea, comentarles de que vamos a tener el mismo este miércoles, para lo cual se van a volver a subir en conjunto todos los materiales, todas las sesiones respectivas, para que ustedes puedan repasarlas en el momento y la forma que lo estimen pertinente, y de esa manera no solo estar preparados para los exámenes, sino también estar preparados para el futuro profesional. Sin otro particular, se despide de ustedes Edison Alarcón en nombre del equipo académico del Lutheran Center y de los coorganizadores de los colegios abogados previamente mencionados, diciéndoles que tengan un buen fin de semana, éxitos en su vida profesional, y nos vemos el miércoles. Hasta luego, colegas. Cuídense. Saludos. Bye.